Bienvenidos a Archivo Revelado. Comencemos con el video. En 1885, un grupo de pioneros cruza el río Gila en carretas cerca de San Carlos, Arizona. Esta imagen captura la ardua travesía de los colonos hacia el oeste, enfrentando terrenos inhóspitos y desafíos constantes en busca de nuevas oportunidades en la frontera americana. En 1907, un jinete se detiene a llenar su barril en un pozo del desierto, a 30 millas al norte de Palomas, Arizona. La escena refleja la importancia vital de los escasos recursos hídricos en las vastas y áridas tierras del suroeste estadounidense. En 1886, un grupo de prisioneros apaches descansa junto al ferrocarril Southern Pacific, cerca del río Nueces, Texas. Esta imagen ilustra las tensiones y conflictos entre las tribus nativas y la expansión estadounidense durante el siglo XIX. En 1905, se documentan dos métodos comunes de transporte de agua en Texas, reflejando las adaptaciones culturales y tecnológicas en regiones donde el acceso al agua era limitado y esencial para la supervivencia. En 1889, un nuevo colono examina terrenos en Guthrie, Oklahoma, durante el periodo de asentamiento masivo conocido como Land Run. Esta imagen simboliza la fiebre por la tierra y la rápida expansión hacia el oeste impulsada por la promesa de propiedad y prosperidad. Bajo una gran carpa en medio del desierto, cientos de personas se agrupan para participar en una subasta de tierras, un momento decisivo en la expansión hacia el oeste. Esta escena representa la fiebre por conquistar nuevas oportunidades donde cada parcela era una promesa de futuro y prosperidad en un territorio aún por construir. En el interior de un salón iluminado tenuemente, un grupo de hombres se reúne alrededor de una mesa de juego. El ambiente es tenso pero animado, típico de los salones del lejano oeste, donde el póker y otros juegos de azar no solo ofrecían diversión, sino también la posibilidad de ganar o perder una fortuna en una sola noche. En un campo abierto, rodeado de tiendas de campaña, dos hombres trabajan junto a una forja improvisada. Se trata de un herrero ambulante, una figura esencial en las comunidades del oeste, responsable de fabricar y reparar herramientas, herraduras y equipos vitales para los colonos, en una época donde la autosuficiencia lo era todo. En esta imagen, se observa la construcción de una vía férrea en una región árida y montañosa. Un grupo de trabajadores, posiblemente inmigrantes o empleados contratados por compañías ferroviarias, instala los rieles mientras otros supervisan a caballo. Esta escena refleja el papel crucial del ferrocarril en la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, facilitando el transporte de personas, mercancías y estableciendo nuevas rutas comerciales en territorios hasta entonces remotos. Una escena bulliciosa muestra un asentamiento temporal o pueblo improvisado durante un evento de colonización, probablemente un land rush. Carretas cubiertas, caballos y tiendas de campaña sugieren que los colonos llegaron con la intención de reclamar tierra y establecerse. Se aprecian negocios provisionales, como bancos y tiendas, lo que indica el rápido surgimiento de estructuras económicas básicas. Esta imagen retrata el frenesí y la esperanza de quienes buscaban una nueva vida en el oeste. Esta imagen muestra el interior de un típico salón del lejano oeste. 4 hombres posan detrás de una barra adornada con botellas y decoraciones que incluyen armas, astas de ciervo y pieles de oso. El ambiente rústico y la presencia de casa mayor reflejan tanto la dureza de la vida en la frontera como la importancia social de los salones, que funcionaban como centros de encuentro, entretenimiento y negocios. Una cabaña de troncos se sitúa en un claro del bosque, acompañada de una carreta cubierta y herramientas de trabajo. Un grupo de personas se reúne en una mesa al aire libre, probablemente compartiendo una comida o discutiendo tareas. Este entorno representa el estilo de vida autosuficiente de los colonos y mineros, quienes dependían de sus propias habilidades para construir viviendas y sobrevivir en entornos naturales y aislados. Una vivienda de adobe o césped aparece en Pilgrim Essence, medio de un terreno llano y desolado, con un hombre de pie en la entrada. Estas estructuras, conocidas como sod houses, eran comunes en las grandes llanuras, donde la falta de madera obligaba a usar el suelo como material de construcción. La imagen refleja las condiciones precarias y la determinación de los pioneros que se establecieron en tierras difíciles para cultivar y vivir. La imagen muestra al infame grupo conocido como el Wild Bunch, una banda de forajidos del viejo oeste liderada por Butch Cassidy y The Sundance Kid, activa a finales del siglo XIX. La fotografía fue tomada alrededor de 1900 en Fort Worth, Texas, en un estudio fotográfico, poco antes de que la banda comenzara a ser perseguida intensamente por la ley. Irónicamente, esta imagen ayudó a las autoridades a identificar a los miembros del grupo. En el polvoriento pueblo de Tombstone, Wyatt,
Earp caminaba con paso firme, la ley colgando de su cinturón y la justicia escrita en su mirada. Sheriff, pistolero y leyenda viva, fue el símbolo de un oeste donde el orden y el caos bailaban a punta de revólver. Su nombre aún resuena entre los ecos de los duelos al amanecer. Samuel Bass, el forajido que robaba trenes con sonrisa tranquila, fue un ladrón querido por algunos y temido por otros. Atravesó Texas dejando huellas de pólvora y astucia mientras la ley le pisaba los talones. Su carrera fue corta, pero su leyenda, como el humo de sus asaltos, nunca se disipó del todo. Conocido como el pistolero sin alma, Dave Rudabog fue un bandido errante que cruzó caminos con Billy the Kid y Pat Garrett. Algunos dicen que nunca sonrió, otros que vivía por y para el filo del peligro. Su vida fue un viaje sin retorno por los senderos más oscuros del viejo oeste. Jerónimo, el indomable líder apache, resistió la conquista con el espíritu de las montañas en la sangre. Guerrero y chamán, su presencia infundía respeto y temor. Luchó hasta el último aliento por su tierra, su pueblo y su libertad, convirtiéndose en símbolo eterno de resistencia nativa. El estruendo de los disparos rompe el amanecer. En esta recreación de batalla, el polvo se levanta como los fantasmas del pasado. Soldados y nativos se enfrentan en un choque de culturas, ideologías y destino. Una escena que revive el drama de una época marcada por la conquista y la supervivencia. Bella Estrella, mujer de temple y mirada fiera, desafió los roles del Intasetles oeste con su elegancia y puntería. En un mundo de hombres armados, ella galopaba con dignidad y orgullo. Fue musa, guerrera y leyenda, brillando como su nombre entre las historias del desierto. Aunque suene extraño, camellos como este cruzaron el oeste americano en un experimento militar olvidado. Bestias del desierto traídas para conquistar la aridez del suroeste. No fue un éxito, pero su silueta entre los cañones quedó como una rareza salvaje del viejo oeste. Ella no necesitaba permiso para cabalgar. Esta cowgirl, de sombrero firme y lazo en mano, vivía según sus propias reglas. Entre el ganado y las estrellas, demostró que el espíritu del oeste también ardía en el corazón de las mujeres libres y valientes. Rebelde, joven y letal. Billy the Kid fue un relámpago fugaz en el cielo del oeste. Con apenas 21 años, acumuló enemigos, leyendas y balas. Para algunos fue un héroe romántico, para otros solo un asesino. Pero nadie niega que su historia vive a fuego en la frontera. Jesse James, el bandido que se volvió mito. Asaltante de bancos y trenes, héroe sureño para unos y criminal para otros. Con su revólver y carisma tejió su propio destino. Su final, a traición, solo aumentó la leyenda de un hombre que vivió y murió al filo del oeste. A fines del siglo XIX, el movimiento antisalún buscó erradicar el alcohol del oeste. Consideraban que el whisky era la raíz del crimen y la miseria. Aunque enfrentaron resistencia en pueblos donde el salún era ley, sentaron las bases para lo que sería más tarde la prohibición. Colonos y apaches se enfrentaron por tierras y modos de vida opuestos. Mientras unos querían expandirse, los otros defendían su cultura ancestral. Las tensiones estallaban en violencia, y la paz era frágil, o simplemente imposible. El vaquero real era un trabajador rudo, marcado por el sol y el polvo. Con sombrero, pañuelo y botas, recorría grandes distancias cuidando el ganado. Lejos del mito, su vida era dura, solitaria y peligrosa. A finales del siglo XIX, la banda de Rufus Buck causó terror en la región India y Oklahoma, formada por jóvenes mestizos desafiaban tanto a las autoridades blancas como a los líderes indígenas. Su brutalidad, incluyendo asaltos y asesinatos, desató una cacería implacable. Para muchos representaban la rabia de una generación sin futuro en una tierra dividida por el racismo y la violencia. Bass Reeves fue uno de los primeros alguaciles afroamericanos del oeste. Astuto, veloz con el revólver y temido por criminales, capturó a más de 3,000 fugitivos durante su carrera. Nacido esclavo, terminó como leyenda. Su vida desafió los estereotipos de la época, y hoy se le reconoce como posible inspiración del llanero solitario. La batalla de Little Big Horn fue una de las más icónicas del lejano oeste. En 1876, tribus Sioux y Cheyennes, lideradas por Toro, Sentado y Caballo Loco vencieron al general Custer. Fue una victoria indígena histórica, aunque breve. Pronto, el gobierno redobló su fuerza, y aquel triunfo se convirtió en un símbolo de resistencia frente a un destino casi sellado. Los pueblos indígenas y los búfalos compartían un lazo sagrado. Cazaban con respeto, usaban cada parte del ciento animal y veían en él un hermano espiritual. Pero con la llegada del hombre blanco,
Las matanzas masivas de búfalos buscaban debilitar a las tribus. Lo que antes era abundancia se convirtió en vacío y desolación. El Clancy Saloon era uno de esos bares típicos del oeste. Humo, whisky barato, mesas de póker y miradas desconfiadas. En estos lugares la línea entre la celebración y la tragedia era delgada. Cada noche podía terminar en una canción, una pelea o un disparo. Eran templos profanos de una época sin ley. En el oeste, la convivencia forzada de distintas tribus indígenas llevó a una mezcla de costumbres, lenguas y creencias. En reservas compartidas, antiguos enemigos tuvieron que unir fuerzas para sobrevivir. Fue una fusión cultural nacida del despojo, pero también un símbolo de resistencia frente al exterminio. Deadwood, Dakota del Sur, fue un hervidero de ambición, crimen y leyendas. La fiebre del oro atrajo a buscadores, pistoleros y empresarios, sin escrúpulos. Aquí murieron figuras como Wild Bill Hickok, y la ley era tan volátil como la pólvora. Cada calle del pueblo parecía tener su propia historia sangrienta. Las tabernas eran el corazón social del oeste. Más que lugares de bebida, servían como centros de información, refugio y negocios clandestinos. Su arquitectura simple, muchas veces de madera cruda, escondía secretos, alianzas y rivalidades. En cada una se escribía una parte invisible de la historia local. La llegada del ferrocarril transformó para siempre el lejano oeste. Donde antes había desierto, pronto surgieron pueblos, comercio y conflictos. Aunque trajo progreso para unos, significó ruina para muchos indígenas y vaqueros. Cada tramo de vía era una línea divisoria entre dos mundos en colisión. Corine, Utah, fue un experimento fallido de civilización. Fundada por comerciantes mormones y ambiciosos empresarios, soñaba con ser el centro del comercio ferroviario. Pero las rutas cambiaron. El dinero se fue y el polvo cubrió sus calles. Hoy es un recuerdo de cómo el oeste premiaba a unos y olvidaba a otros. Los jefes tribales del oeste no solo eran líderes guerreros, también eran guardianes espirituales y consejeros. Su autoridad se basaba en el respeto, no en la fuerza. En medio del avance implacable de los colonos, muchos intentaron negociar, proteger a su gente o resistir hasta el final. Sus decisiones marcaron el destino de naciones enteras. El faro era uno de los juegos de cartas más populares en los saloons. Apostar no era solo ocio, era una forma de medir suerte, carácter y a veces poder. Las partidas podían durar horas o terminar con un disparo. En esas mesas se cruzaban forasteros, tramposos y buscadores de fortuna. La justicia en la frontera era rápida, dura y muchas veces arbitraria. Al no haber tribunales estables, los alguaciles y los consejos improvisados decidían el destino de acusados en cuestión de minutos. Para algunos era justicia verdadera, para otros linchamientos disfrazados de orden. En el oeste la ley era un arma más. En cada pueblo había al menos un lugar con mala reputación. Ya fuera un burdel, un salón de apuestas o una tienda clandestina, todos sabían qué pasaba allí, y pocos se atrevían a intervenir. Estos sitios eran refugio de los marginados, pero también centros de poder oculto que influían más de lo que parecía. Los mineros vivían bajo tierra y bajo presión. Trabajaban en condiciones peligrosas, con jornadas extenuantes y un sueño en común: hallar oro o plata. Muchos lo perdieron todo buscando fortuna. Cavaban con esperanza, pero también con resignación. En sus lámparas encendidas brillaba la promesa de un oeste mejor, que casi nunca llegaba. El tiroteo en el OK Corral fue breve, pero se volvió leyenda. En apenas 30 segundos, Wyatt Earp, Doc Holliday y sus aliados enfrentaron a la banda de los Clanton en Tombstone. Más que un duelo, fue el reflejo de una época donde la justicia se imponía con plomo. Aquel día, el oeste selló una de sus historias más famosas. Las guerras indígenas, los conflictos entre rancheros y los cambios del ferrocarril desplazaron a miles. Familias enteras huían con lo poco que podían cargar, buscando paz en una tierra sin promesas. Eran refugiados de un conflicto sin nombre, atrapados entre la historia y el olvido, caminando hacia ninguna parte. Durante la fiebre del oro, San Francisco pasó de aldea portuaria a ciudad caótica en cuestión de meses. Llegaban barcos llenos, de soñadores criminales y empresarios. El oro fluía, y con él, la corrupción, los incendios y el crecimiento desmedido. Fue una explosión urbana que mostró lo mejor y lo peor del sueño americano. Esta taberna, como tantas del oeste, no era solo un sitio para beber. Aquí se forjaban alianzas, se planeaban asaltos y se firmaban acuerdos secretos. Cada mueble tenía una historia. Entre vasos rotos y miradas duras se tejía el pulso verdadero del pueblo. Donde había whisky, había decisiones que cambiaban, destinos.
Las tormentas de arena eran más temidas que cualquier forajido. Cuando el viento rugía y el cielo se volvía marrón, todos sabían que debían buscar refugio. La visibilidad desaparecía y el aire se volvía irrespirable. Eran recordatorios salvajes de que en el oeste la naturaleza mandaba sin pedir permiso. El trabajo infantil fue común en el oeste. Niños trabajaban en minas, campos o como mensajeros, muchas veces desde los 6 o 7 años. Eran parte de Inspotisentine, la economía familiar, pero su infancia quedaba enterrada bajo jornadas largas y peligros constantes. Crecían rápido, sin tiempo para juegos ni escuela. El vaquero y su ganado eran inseparables. Durante largas travesías, guiaban cientos de reses por caminos polvorientos, cruzando ríos y sorteando ladrones. Dormían al aire libre, comían frijoles junto al fuego y montaban antes del amanecer. Su relación con el ganado era de respeto, deber y supervivencia pura. La vida del vaquero era dura y solitaria. Entre el amanecer y el anochecer, su jornada era de esfuerzo constante. Lejos del glamour de las películas, enfrentaban enfermedades, accidentes y soledad. Pero también disfrutaban de una libertad que pocos conocían, la de vivir sin dueño, guiados solo por el horizonte.